Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Tú eres bendito y eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin... Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 20. No se pierda esa cita. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al versículo número 20. Pueden ocupar su lugar. Esta porción de la Biblia vamos a ir leyendo solo algunos versículos. Vamos a ir haciendo la consideración de algunos versículos, pero el estudio del día de hoy va a estar centrado en estos versos. Amén. Oremos este día. Padre, háblanos. Estamos listos. Quita, Señor, todo estorbo. Hay calor y se siente ese calorcito. Pero te ruego, Señor, que toda nuestra atención pueda estar en ti, en la palabra, en lo que vas a hablarnos. Que hoy podamos ser renovados en el Espíritu y que podamos ser, Señor, instruidos, avivados y seamos edificados a través de la verdad. En el nombre de Jesús, que nadie vaya vacío a su casa. Bendícelos. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando de los litigios y de la gente que iba llevada a los tribunales públicos. Y esta es la silla de los acusados, en donde podemos nosotros ser jueces o podemos ser partes. Podemos estar de un lado o de otro. Lo que Pablo nos va a decir ahora es que hay un largo catálogo de pecados. Y la lista en los versículos 9, en el versículo número 10 y en el versículo número 11, es una lista amplia, pero a pesar de que es un listado amplio, no está abarcando todos los pecados que se cometen delante de los ojos de Dios. Hay 3 pecados que son muy recurrentes en la vida de los cristianos. El primero está relacionado con el poder, el mal uso del poder. El segundo pecado recurrente está relacionado con el dinero. Por eso es importante aprender acerca del dinero de acuerdo a la instrucción bíblica. Y el tercer pecado, en el que todos podemos caer, hombres, mujeres, servidores, pastores, líderes nuevos, creyentes muy maduros, muy espirituales, es el pecado que tiene que ver con la sexualidad. El tema de la sexualidad es un tema que causa muchos problemas en la iglesia, muchas divisiones. En la iglesia hay una gran y urgente necesidad de enseñar estas verdades relacionadas a la sexualidad. La lista de los pecados sexuales entonces es muy amplia, como lo he dicho. Los pecados que más se conocen son 2, es el adulterio y es la fornicación. Pero existen otro tipo de perversiones sexuales y prácticas que tienen el potencial de ensuciar el cuerpo que Dios ya lo lavó. Porque nosotros ya hemos sido lavados, estamos limpios ya por la sangre del Cordero inmolado que es Jesucristo. Pero estos pecados de índole sexual tienen ese potencial. Hay pecados que tienen que ver con la pornografía, hay otros pecados que tienen que ver con relaciones sexuales con animales, esto es la zoofilia. Incluso hay quienes cometen pecados sexuales con cuerpos muertos. Hay una serie de perversiones, desde la masturbación, que es un pecado y afecta
hasta situaciones que tienen que ver con el asunto de darle satisfacción y placer pleno al cuerpo, el sodomismo y muchos otros pecados que nos van a lastimar como iglesia, pero que nos van a lastimar también como personas. Y por lo menos el texto de Pablo nos está presentando 3 pecados de índole sexual. Pero él enfatiza uno en particular y es el pecado de la fornicación. Estos son actos ilícitos, actos de inmoralidad. ¿Qué podemos hacer ante los pecados sexuales, ante las tentaciones del pecado sexual? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar? Número 1. Lo primero que tenemos que considerar es que en el mundo hay valores acerca de la sexualidad. Y cuando hablamos el tema de la sexualidad, pareciera que esto es un tabú. En la iglesia poco se habla respecto a la sexualidad. Según las estadísticas, muchos matrimonios tienen problemas y se separan, hay divorcios, debido a que no hay una clara enseñanza respecto al tema de la sexualidad. Esto es trascendental para que las personas que forman un matrimonio puedan perdurar. El tema de la sexualidad tiene mucho de espiritual. El tema de la sexualidad bíblica nos va a ayudar para que podamos nosotros conducirnos de una manera sensata. El tema de la sexualidad va a glorificar el nombre de Dios. Por tal razón, es importante hablarlo, enseñarlo, compartirlo. Cuando nuestros hijos son pequeños nos hacen una serie de preguntas y aquella antigua enseñanza que se ha transmitido de generación en generación, ¿de dónde vienen los hijos? A través de una carta que se le manda a una cigüeña en Francia, en París. Y la cigüeña viene viajando y trae a ese hermoso bebé y entra ahí al patio de la casa y nos entrega al bebé. El mundo tiene valores, la televisión va a educar a nuestros hijos, alguien más va a educar a nuestros hijos si tú y yo no tomamos la responsabilidad de hacerlo. Si la iglesia no es protagonista y no enseña acerca de la sexualidad, hoy te quiero decir que el mundo lo va a hacer, pero va a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y adolescentes de una manera equivocada. En la iglesia de los Corintios había un grupo de hermanos llamados los gnósticos. Estos hombres habían pervertido el evangelio de Jesús. Gnósticos viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Ellos creían que el cuerpo era una materia y afirmaban que todo lo que procedía de la materia no tenía un valor ético como tal, y lo que se hiciera en el cuerpo no tenía una trascendencia en el espíritu. Lo que tú haces en el cuerpo, decían los gnósticos, no va a afectar tu espíritu, porque el espíritu ha sido creado por una entidad superior. El cuerpo ha sido creado por un Dios de un poder reducido, y lo que tú hagas en el cuerpo no va a afectar al espíritu, porque tarde que temprano el espíritu va a volver a Dios. Y eso lo comenzaron a enseñar en la iglesia de los Corintios. En otras palabras, lo que tú hagas con tu cuerpo no va a tener trascendencia en tu vida espiritual ni en tu alma. Vive como tú quieras. En palabras como muchas veces lo digo de un acapulqueño, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, dale lo que quieras a tu cuerpo, lo que tu cuerpo pida, dáselo, y no va a pasar nada con tu alma ni con tu espíritu. Eso es lo que se estaba enseñando en la iglesia de los Corintios. Eso eran los valores del mundo que como una filosofía se habían infiltrado en la vida de la iglesia. Pero queridos hermanos, es necesario que tengamos cuidado de las filosofías que son sutiles, porque se van a comenzar a meter y de una forma u otra se van a infiltrar en el cuerpo de Cristo
para destrucción de la iglesia, para contaminación del cuerpo del Señor. Tenemos que estar alertas y conocer la palabra de verdad para que no sean los valores del mundo los que nos enseñen, sino que la enseñanza de justicia de la palabra sea lo que podamos transmitir y enseñar a otros, porque la palabra de Dios libera y trae poder en medio, hermanos, de la proclamación. Cuando la enseñamos, la proclamamos, la compartimos, hay poder porque la palabra tiene poder. Y entonces estos gnósticos decían esto: dale rienda suelta al cuerpo. Si el cuerpo pide bailar, baila. Si el cuerpo pide droga, dale la droga que pide. Si el cuerpo quiere comer, dale toda la comida que quiera. Si el cuerpo quiere tener relaciones sexuales, ten relaciones sexuales. Y la filosofía del mundo se ve registrada en los primeros versículos. Ellos dicen un pasaje muy conocido: todo me es lícito. Y entonces Pablo dice: pero no todo les conviene. Este era un proverbio que ellos utilizaban. Era una expresión dentro de la cultura de los corintios. Y Pablo les responde: es cierto que todo te es permitido, pero no todo te es conveniente. Y después utilizan otro proverbio y dicen que las viandas son para el cuerpo. La palabra viandas es la comida, es para el cuerpo. Y decían ellos en esta expresión proverbial que si la comida era para el cuerpo también era para tener relaciones sexuales con las mujeres que se prostituían en el templo. La prostitución en los días de la iglesia de Corintios era considerado como algo socialmente aceptable. La prostitución era parte de un culto religioso que se le rendía a una diosa pagana. Entonces ellos veían como algo muy natural el poder utilizar su cuerpo de acuerdo a la libertad que ellos habían obtenido. Pero estaban malentendiendo el concepto de la libertad, porque ciertamente somos libres en Cristo Jesús, pero nuestra libertad está sujeta a la voluntad del Señor y a la santidad del Señor, porque Dios es un Dios santo. No podemos caer en el error de confundir la libertad con el libertinaje. En una sociedad hedonista como la que vivimos, en donde queremos tener tantas cosas, en donde nuestra carne nos pide de todo lo que el mundo nos ofrece. El menú es enorme como el menú de algunos restaurantes, en donde hay comida para que puedas disfrutarla ahí en el restaurante, hasta para que te la puedas llevar a tu casa. El listado del menú es impresionante en muchos de los restaurantes, y de igual manera el catálogo de los pecados que se te ofrecen es también numeroso. Y debemos considerar que los deseos de nuestra carne nos van a llevar a una perdición. Por eso es necesario tener cuidado. El hedonismo está impulsando a una sociedad materialista y de consumo desenfrenado. Estamos dándole rienda suelta a la sociedad a un sinnúmero de cosas que son dañinas, tóxicas y perjudiciales, no solo para el cuerpo, sino para el espíritu y el alma. Y este pensamiento de los corintios se ha trasladado hasta nuestros días, porque muchas personas dicen: yo soy creyente, soy hijo de Dios, no importa lo que haga con mi cuerpo. No es cierto. Lo que tú hagas en el cuerpo va a tener un efecto en tu espíritu. Somos alma, cuerpo y espíritu. El día de hoy que vine a la reunión, vino mi alma, vino mi cuerpo y vino mi espíritu. Cuando tú pecas en el cuerpo, tu espíritu y tu alma se ven afectadas. Lo que tú haces en el espíritu tendrá también un efecto en tu cuerpo. No le puedes decir al alma y al espíritu: quédate en casa, voy a ir a la reunión. Si le diéramos rienda suelta y libertad al cuerpo, el cuerpo te dice: no te levantes, estás cansado, quédate a dormir. Tu alma, tu espíritu te dice: tienes que ir a la iglesia, te tienes que congregar, es domingo, levántate. Y ahí vas con la cobija aún arrastrándola, pero te levantas. Si le diéramos rienda suelta al cuerpo, haríamos un sinnúmero de locuras, nos iríamos en contra
hermanos, de personas, haríamos tantísimas cosas que no agradarían al Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Dios fortalezca el cuerpo. Todas las cosas son lícitas, todas las cosas son permitidas, la comida, el sexo, pero todo esto debe tener una regulación, hermanos. Todo esto debe tener límites, todo exceso es dañino. Practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio en los días de los corintios era socialmente aceptado. Contratar a prostitutas era parte de lo que la sociedad aceptaba. Pero tengamos cuidado, porque no todo lo que la sociedad está aceptando en nuestros días es conveniente. La sociedad se ha levantado con una serie de normatividades legales y ha comenzado a aprobar el aborto en muchos países como Argentina. Y lo contradictorio de esto, que pasó en Argentina un caso en donde una chica que estaba promoviendo, era una de las que movilizaban a las mujeres para que abortaran. Ella se hizo un aborto, se practicó un aborto y murió. Una chica muy joven. Estaba promoviendo entre la sociedad argentina y en Argentina se votó y la sociedad recibió el deseo del corazón de estos grupos que muchas veces son minoritarios. Y se aprobó que el aborto fuera practicado de manera legal y además de que fuera el gobierno que financiara el pago de esos abortos de todas estas mujeres que desean abortar. La sociedad acepta un sinnúmero de leyes, pero no todo lo que la sociedad acepte es conveniente. Aunque ellos le llamen que es legal, aunque el hombre le dé un derecho legal a esto, la Biblia dice que es un asesinato. Aquí y en China y en cualquier lugar esto es un asesinato y Dios condena el asesinato. Es una categoría esto dentro del catálogo de los pecados que el Señor establece. Así que no podemos aceptar todas las cosas que la sociedad está aceptando. Debemos nosotros dirigirnos de acuerdo a los valores bíblicos y espirituales que la palabra de Dios nos da. Y vea, la palabra de Dios nos enseña a través de Pablo de una forma muy categórica lo siguiente, y aquí voy a leer el verso 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Las viandas, esto es comida para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como lo otro Dios lo va a destruir. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, dice el apóstol Pablo. Pablo de una forma categórica le da una respuesta a estos proverbios filosóficos, mundanos, estas ideas y estos pensamientos de los corintios. Y Pablo dice en esta respuesta que ciertamente hay libertad de hacer las cosas que queramos, pero no todo es conveniente y además debemos tener dominio propio. No podemos dejarnos dominar por nuestras ideas o nuestros pensamientos. No podemos tampoco ir por la vida pensando que nadie nos gobierna. Le pertenecemos al Señor y el gobierno de nuestra vida está en las manos del Espíritu Santo. Además, Pablo añade que el cuerpo y la comida un día serán destruidos y además que el cuerpo será resucitado como el Señor ha resucitado. Estas filosofías paganas y mundanas que son intolerantes a los principios y a la verdad de la Biblia, que atentan contra la santidad, la iglesia no puede aceptarlas. No podemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Hay una desconstrucción social, hay una serie de ideas que están tratando de destruir el modelo original de la familia. El plan diabólico para este siglo es robarnos a nuestros hijos, destruirlos, destrozarlos, pero los valores de este mundo acerca de la sexualidad chocan contra los valores y la sabiduría de Dios, pero la verdad de Dios es más poderosa. No podemos nosotros amoldarnos a esta generación del disfrute y del placer,
sin poder hacer un inventario del costo que esto puede generarnos. Tenemos que levantarnos como iglesia y renovarnos en el Señor todos los días. Tenemos que enseñar la verdad, cueste lo que cueste. Tenemos que hablar las cosas como son, aun si nuestra vida está de por medio. Tenemos que decirle blanco a lo blanco y negro a lo negro, llamar pecado a lo que es pecado y santidad a lo que es santo. Tenemos que llamar las cosas por su nombre y hablar las cosas como son. Cuidado con las filosofías y esas ideas que nos van a extraviar. Pablo menciona algo también en el verso 18 y 20. Lo que Pablo está mencionando aquí es la doble ofensa que el pecado de la fornicación va a producir. Estos hermanos de Corintios estaban metiéndose con sexoservidoras, estaban teniendo relaciones sexuales, y si bien el encuentro que tenemos con Jesús es un encuentro personal y es un cambio interno, pero ese cambio interno se va a reflejar en el exterior. Nuestra relación con Él, nuestra amistad con Dios se va a ver manifestada en nuestro cambio, en nuestro comportamiento. Mire lo que le voy a decir. Cuando queremos llegar a los pies del Señor, o cuando queremos establecer una amistad con el Señor, nos esforzamos por cambiar. Queremos cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Queremos dejar hacer las cosas del pasado, los malos hábitos. Ese viejo hombre que estaba en nosotros, queremos abandonarlo. Pero no se trata de abandonar todos esos comportamientos de manera inmediata y de la noche a la mañana. Para que usted pueda abandonar esa vieja manera de vivir, lo que necesita es tener amistad con Dios. Necesita tener comunión con Él. Necesita acercarse con Dios. Se siente usted sucio, como un pecador, como alguien que falló y se aleja cada día más del Señor. No, ese mal comportamiento lo tiene que acercar más al Señor. Ese mal hábito lo tiene que llevar más a buscar de Él. Eso que usted está haciendo de forma equivocada no lo tiene que alejar, lo tiene que acercar más a la presencia y a la fuente del que lo puede santificar. Los leprosos en algún momento de la historia bíblica tenían temor de acercarse a Jesús. En uno de los relatos del Evangelio, ellos sabían que Jesús podía sanarle y que era la única esperanza que tenía, y en lugar de retroceder con su pecado, se acercaron a Él, y el maestro también se acercó, porque antes de que tú lo busques, Él ya te buscó primero. Antes de que tú vayas delante de Él, Él ya vino hacia ti con un mensaje, una palabra. Él te habla de diferentes maneras. Él está en todo lugar y podemos invocarlo con manos santas. Podemos buscarlo en cualquier oportunidad de nuestra vida. Que el pecado, los malos hábitos no te alejen de Él, sino que te acerquen para que tú puedas ser cambiado en el poder del Señor. Hazte amigo de Él, busca la conexión con Él, manifiesta el amor que hay en tu corazón, y el Señor va a cambiar esos malos hábitos, ese comportamiento, esa conducta que hay en tu vida. Dios puede cambiarnos. Y entonces el pasaje dice que los pecados son ofensivos, y el pecado de la fornicación es un pecado muy ofensivo. ¿Qué es la fornicación en sí? Bueno, la fornicación es un acto sexual fuera del matrimonio. Y cuando nosotros cometemos un pecado de esta naturaleza, vamos a tener un doble daño. Primero, según el versículo número 14, dice lo siguiente, y escucha lo que dice este pasaje. Desde el 13, dice el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, dice, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y el 17 dice,
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18, huid de la fornicación, dice el texto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice el texto, fornica contra su propio cuerpo. Así que lo primero que hay que considerar es que cuando hay un pecado de fornicación, estamos pecando con nuestro propio cuerpo. El pasaje aquí, cuando habla de que somos cuerpo de Cristo, lo está hablando de manera individual. Anteriormente Pablo nos ha hablado de forma colectiva, pero el que comete un pecado sexual está pecando contra él mismo. Usted, querido hermano, debe de saber que los pecados sexuales van a hacer daño emocional, mental y espiritualmente. Algunos dicen de forma equivocada que solo es una aventura. Es una relación sexual casual, es una situación que no tiene trascendencia, pero la palabra casual significa algo que no importa, algo relajado, algo de poco significado. Para algunos las relaciones sexuales son asuntos nada más temporales. Hay quienes dicen, yo tengo mi catedral y tengo a otras 10 pequeñas capillas. Pero lo que no entienden es que cuando están cometiendo una falta o un pecado de esta naturaleza, están atentando contra su propio cuerpo. Hay más de 19 enfermedades de índole sexual y el más peligroso y popular es el VIH, el SIDA. Es uno de los problemas más recurrentes y no lo quiero espantar ni mucho menos, pero Acapulco ocupa el primer lugar e Iguala estaba ocupando el segundo lugar y se van peleando, se lo van cambiando. Primero está Iguala y luego Acapulco y viceversa. Acapulco está en primero, después Iguala. De casos de VIH, en la consulta que se da en los hospitales, y yo he podido hablar con algunos hermanos y amigos que trabajan en el sector salud, son infinidad de visitas al médico por sospechas o por situaciones que ya han sido diagnosticadas respecto a esta enfermedad del VIH. Así que quien comete un pecado de esta naturaleza está corriendo un elevado riesgo y necesita evaluar entonces el costo emocional, mental, espiritual, físico, si vale la pena por un momento de placer adquirir una enfermedad que lo puede llevar a la tumba. Es un pecado mortal. Y lo primero que se ve afectado es el espíritu, porque el pecado tiene también el poder de matarnos espiritualmente. Tiene también el pecado el poder de avergonzarnos. Tiene el pecado el poder de alejarnos de Dios. Cuando David pecó, la Biblia dice que David le dijo al Señor, no me quites tu Santo Espíritu y vuélveme al gozo de tu salvación. Un comentarista dice que David era el hombre que Dios usaba para tocar un instrumento musical cuando un espíritu venía a golpear a Saúl y éste era atormentado. David se dio cuenta lo que era vivir sin la presencia de Dios, y a través de esa música que salía de esas manos tan bendecidas que Dios le había dado al poeta y cantor, la Biblia dice que venía una paz y tranquilidad al corazón. Y cuando David dejaba de cantar y se iba, venía nuevamente un espíritu y lo perseguía y lo perturbaba. David se dio cuenta de que Dios le había dicho a Saúl que su presencia no iba a estar más con él y que vendría un relevo generacional. Alguien ocuparía el trono que se le había dado al rey Saúl. Y la Biblia dice que cuando David pecó de forma sexual, tuvo un pecado sexual. Con Betsabé resbaló, cayó, falló, se equivocó. Y dice la Biblia que le dijo a Dios, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, he pecado y solo contra ti he pecado. David sabía lo que significa vivir sin la presencia de Dios. Y David no quería eso para su vida.
Que la iglesia del Centro Familiar Kairos anhele la presencia de Dios. Que el hambre en la iglesia por la presencia de Dios crezca. Que tengamos un deseo y una pasión abundante de querer tener más del Señor y experimentar su poder cada mañana. De sentir su delicadeza y su amor cada día. No perdamos la bendición de Dios por un plato de lentejas o un momento placentero. Los que cometen pecado sexual están pecando contra ellos mismos porque se unen con los pecadores. Hay quienes dicen que el pecado sexual o el acto sexual entre un hombre y una mujer desde el modelo bíblico es algo que solo tiene que ver con lo físico. Pero no es así. La relación sexual no solo implica un momento de caricias, besos, abrazos, de intimidad. No, eso tiene que ver con una unión espiritual. En Efesios 6 dice que el hombre tiene que aprender a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer tiene que sujetarse. Es un respeto derivado de ese amor que el hombre está mostrando hacia el vaso frágil que es la mujer. La Biblia está comparando el matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Así que hay una dimensión espiritual y hay una gran trascendencia entre la metáfora de lo que la iglesia de Jesús es y lo que el matrimonio representa. Por eso el diablo se ha ensañado en golpear a las familias, en destruir a los hijos, en lastimarnos como cuerpo, porque sabe que la familia es un diseño de Dios perfecto y que cuando la familia es bendecida, cuando la familia está bien, cuando la familia vive bajo la instrucción de Dios, cuando la familia se levanta en el poder del Señor, el diablo tiene que temblar. Pero muchos de nuestros problemas que nos roban más tiempo, energía, tienen que ver con los problemas familiares. El sueño, la paz. Muchas de las cosas que más nos están preocupando tienen una relación precisamente con nuestra vida familiar. Pablo dice aquí que la relación sexual es una unión. Son las mismas palabras del Génesis cuando dice que el hombre se unirá y serán una sola carne. Así que un acto sexual va a afectarnos en nuestro cuerpo. Número 2, vamos también a dañar, vamos a afectar también nuestra relación con Dios y vamos a pecar contra Dios. El cuerpo del creyente es de Cristo, hermanos. Jesús compró a precio de sangre ese cuerpo y Pablo dice que somos templo de Dios. Así que cada creyente es templo del Espíritu Santo y le pertenece a un Dios que es un Dios santo. Cuando pecamos, fornicamos, cuando hay un pecado de carácter sexual, ese pecado sexual estamos nosotros pecando directa y en contra de Dios. Los pecados sexuales, queridos hermanos, nos van a destruir. Esaú cambió la primogenitura. Esaú cambió la bendición y una vida placentera por un momento de placer. No caigamos en la insensatez de cambiar una herencia eterna por unos momentos de placer o por un pecado que nos puede destruir. Así que tiene un doble efecto ese pecado. Pecamos contra nosotros mismos, pero lo más terrible es que pecamos contra Dios. Quiero decirle que la herencia que Dios tiene preparada para usted y para mí es una herencia que vale la pena tenerla. Una herencia digna. Una herencia que nos va a dar el Señor y vamos a disfrutarla eternamente. Así que tiene este efecto el pecado sexual. Y hemos dicho entonces que hay valores del mundo, hay filosofías, se infiltran, golpean la iglesia. El pecado va a afectar nuestro cuerpo y vamos a pecar en contra de Dios. Pero ¿cómo podemos evitar el pecado sexual?
Y por lo menos el texto nos dice dos cosas y yo agregué una más. El verso 18, fíjese lo que comienza diciendo el verso 18. Está bien interesante lo que dice. Huid de la fornicación. Huyan de la fornicación. No se queden ahí. Huyan, corran. Váyanse. Miren, a veces nos creemos cristianos muy fuertes espiritualmente. Y decimos, tengo 40 días de ayuno, 40 días de oración, que venga el diablo y que me tiente como tentó a Jesús, que se venga quien se quiera venir, porque estoy bien consagrado delante del Señor. No sé si le ha pasado que ha estado 3 días ayunando, o un día nada más ayunando, y usted sale de ese ayuno y sale espiritualmente renovado y dice, venga quien venga, estoy listo. He leído la Biblia, ayuné, estoy orando, que se venga lo que se quiera venir. Y hay una tentación y decimos, aquí voy, y la pasamos. Otra tentación, vienen pruebas y las vencemos. Pero hay una en particular que la Biblia es muy clara en decirnos, corre, huye. Por mucho que tengas 100 días de ayuno, vete de ahí. No te hagas el hombre más espiritual del mundo. No te quieras sentir el más fuerte. No creas que vas a poder vencer y lograr. Dale la espalda a ese pecado y sal corriendo. Si usted está en medio de una tentación de esa naturaleza, el consejo de Dios para evitar un pecado en el índole de la sexualidad o en el aspecto sexual es que usted se vaya de ese lugar. 4000 años atrás se relata la historia de Génesis 39, versos 6 al 12. Ahí hay un hombre que se llama José. Y José fue tentado. Y José no buscó la tentación. La tentación lo buscó a él. La mujer planificó todo y echó a todos los que servían ahí, a los empleados, los corrió de ahí, les dijo, váyanse. Y preparó el lugar, el momento, para que cuando el sirviente José llegara, el más importante de los empleados de Potifar, se pudiera servir con la cuchara grande. Y la mujer lo había instigado y le había dicho una y otra vez que quería solamente un momento de intimidad sexual con él. Y José pudo decir, a ver, no hay nadie que esté aquí. Y José pudo sucumbir y decir, nadie me está viendo, pero cuando él levantaba su mirada al cielo, sabía que alguien estaba mirándolo, que alguien estaba ahí. José sabía que ante los ojos de Dios nada pasa desapercibido. Y José decidió mantenerse en integridad. Pero la integridad que José mantuvo, tuvo un alto precio. Después se fue a la cárcel, lo olvidaron allá en la cárcel, hizo favores, interpretó sueños, se olvidaron de él, hasta que llegó el tiempo de Dios para su vida. Porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y el tiempo de Dios llegó a José, y Dios lo saca de ese lugar, y está delante del hombre más importante de Egipto, le interpreta un sueño, y el que fue humillado fue levantado, porque el que se humilla es levantado en el Señor, queridos hermanos. José huyó, y aquí hay 2 cosas que yo te quiero decir. Número 1, por la integridad que él manifestó o mostró, tuvo que pagar un alto precio. Pero si él hubiera pecado, también tenía que pagar un precio. Así que yo te pongo en la balanza hoy. ¿Cuál es el precio que tú quieres pagar? Porque pagar un precio por la vida de integridad va a costar. Pero también vas a pagar un precio si tú llegas a cometer un pecado. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y el consejo de Dios es, huye,
corre por tu vida. No estés enfrentando esa clase de pecados. Huye de la fornicación, verso 18. No compres revistas pornográficas, no busques pornografía en internet. Huye de esos sitios, huye de las amistades y situaciones que te seducen. Huye de todas esas cosas que te contaminan. Huyen del pecado como si fuera una serpiente venenosa que sabes que te va a morder y vas a caer muerto en el instante. Piensa una y otra vez en estas cosas que te van a lastimar y hacer daño. Y levántate en el Señor y dile: estoy dispuesto para vivir, Señor, en integridad delante de ti y buscarte a ti, no importando el precio que tenga que pagar. Huye. Número 2. Dice Pablo que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Lo leemos. Vamos leyendo ese pasaje. Ahí todos juntos, búscalo ahí en tu Biblia. Dice el verso 20: porque habéis sido comprados por precio, esto es precio de sangre, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Lo segundo que el texto nos dice, para que evitemos el pecado de la fornicación, es que necesitamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Glorifícalo en todas las cosas que tú hagas. Busca momentos en donde leas la Biblia, en donde ayunes, en donde ejercites la piedad, en donde ejercites las buenas obras. Glorifica a Dios en todas las cosas. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, glorifica el nombre del Señor. Glorifícalo en tu trabajo. Glorifícalo en tus estudios. Esfuérzate por tener una excelencia académica. Glorifica al Señor en tu cuerpo y en todas las cosas que tú hagas. Glorificar al Señor en nuestro cuerpo es la mejor defensa que nosotros podemos mostrar. Huir del pecado e ir en contra de la corriente de los valores de esta sociedad. Usa tu cuerpo para cosas espirituales y santas. Asiste a la iglesia. Disfruta de la vida con amigos espirituales. Testifícale a los perdidos. Anima a los débiles. Adora a Dios. Porque si andamos en el Espíritu habremos de cosechar vida. Pero si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar muerte. No satisfaga los deseos pecaminosos de la carne. Vive para gozar tu vida en una comunión con Dios de manera maravillosa y plena. Los deseos de la carne nunca se van a satisfacer. Vas a querer más, más y más y más. Hace poco había un estudio que realizaron a ciertas empresas. Y resulta que algunas de estas empresas hacían trampas en sus productos, porque ponían ciertas cosas en los productos, ciertos químicos, que producían un deseo de querer más y más y más. Hay un eslogan muy popular de las Sabritas: el que prueba una, no va a dejar ya. No puedes probar solo una, vas a querer más y más y más. Y en el estudio decían que esta es una de las empresas que le ha colocado un químico que te desea, que te produce un deseo de que quieras más. ¿Han comido Sabritas alguna vez? Y el eslogan es muy real. Te comes una, quieres comerte otra. Te acabas una bolsa y quieres comprar otra. Y ya te comiste 2 o 3 bolsas y te sientes satisfecho, pero hay algo en ti que quiere más. Quieres seguir. Así son los deseos de la carne. Así. No puedes probar solo uno. Porque hay personas que comienzan con revistas pornográficas y ya no les es suficiente. Y entonces van a la internet y buscan pornografía. Y ya las imágenes no les son suficientes. Y entonces lo que hacen es ir y empiezan a espiar a la gente, a los vecinos, a las vecinas, y están ahí. Y ya eso ya no les es suficiente. Y van y pagan un servicio
a una mujer, a una prostituta, sexo servidora, y tienen relación con una y ya no les es suficiente y pagan a 2 mujeres al mismo tiempo y ya eso no les es suficiente a ellos y pagan a 3 mujeres al mismo tiempo y eso ya no les es suficiente y ahora ya no buscan mujeres, ahora buscan hombres, porque la relación sexual con las mujeres ya no les es satisfactorio y buscan entonces tener relaciones sexuales con hombres. Y eso ya no les es suficiente y prueban más y más y más y una cosa los va llevando a otra. Y Pablo dice, glorifica a Dios en tu cuerpo. Glorifícalo con lo que tú eres. Con tus manos, con tus pies, con tus labios, con tus ojos, con tu mente. La mente ociosa es el taller del diablo, hermanos. Una mente ociosa es un lugar en donde el diablo puede sembrar muchas ideas y esas ideas nos pueden llevar a la destrucción. Queridos hermanos, necesitamos mantenernos ocupados en las cosas santas y sagradas de Dios para que de esta manera estemos alejados de las tentaciones. No seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con el bien, dice Pablo en Romanos 12:21. Finalmente, esto yo lo agregué. Huye, glorifica a Dios con tu cuerpo y rinde cuentas. Tienes que rendir cuentas a otros. Tienes que juntarte con hermanos en la fe, con creyentes maduros. Tienes que hablar con ellos, compartir con ellos. Si tú dices, es que por más que he buscado un compañero, un amigo, alguien, no encuentro a nadie, en tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, si son creyentes, ellos tienen que ser las personas que te tienen que alentar y ayudar para que tú salgas adelante, para que tú puedas vencer toda tentación y para que tu cuerpo sea un cuerpo que glorifica al Señor, porque tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo es de Dios. Vamos un día como alma y espíritu a ir delante del Señor y ser juzgados. Nuestro cuerpo irá a la tierra, será destruido, pero lo que hagamos aquí en la tierra con nuestro cuerpo va a tener un efecto. Así que necesitamos rendir cuentas, juntarnos con hombres y mujeres espirituales. Tenemos que tener amigos de oración con los que podamos compartir nuestras necesidades y orar juntos, orar unos por otros y edificarnos unos por otros en el Señor. Tenemos que llenarnos de oración, cubrirnos de oración, doblar nuestras rodillas, pedirle al Señor a través de la oración que nos ayude para que podamos glorificarlo en todo, porque Él es digno de ser alabado y exaltado en todo momento. Los pecados sexuales y el pecado de fornicación han destruido vidas, familias, iglesias, gobiernos, sociedades, ministros, hombres y mujeres consagrados. El pecado de la fornicación y de la sexualidad ha desvirtuado a nuestros jóvenes, los ha golpeado, los ha llevado por un camino equivocado. Las familias han sido perjudicadas, pero el Señor sigue teniendo el poder de hacer todas las cosas nuevas, queridos hermanos. Y yo termino diciéndoles lo siguiente. ¿Estás en una tentación sexual? Pídele a Dios que te ayude. Y quiero decirlo aquí, mi esposa está aquí, la cámara, y estamos todos aquí reunidos en la casa de Dios. Y uno de los principios que en casa seguimos es que en todos los dispositivos, computadoras y en todo lo que manejamos, mis cuentas están abiertas siempre. Para que mi esposa llegue cuando quiera y abra la tablet y abra lo que quiera abrir y vea lo que hay ahí. Y como dijo un pastor llamado Daniel de los Reyes, es mi deseo y es mi oración que solo sea mi esposa la que me pueda acomodar la corbata si se ha movido del lugar. Que sea la única que se me acerque y yo pueda sentir su respiración y la que me acomode esta corbata. Porque nadie es tan fuerte como cree.
Necesitamos de Dios cada día. Necesitamos rendir cuentas, unirnos, orar, clamar al Señor y levantarnos en medio de una generación hedonista para decirle al mundo que vale la pena guardarse para Dios y llegar delante de Dios en santidad, consagrarse a Él y decirle al Señor: aquí estoy y quiero ser limpio siempre. Pero si alguien dice dentro de sí: yo he fallado, hay algo que no he hecho bien, Dios es un Dios de amor que nos renueva y nos transforma, hermanos, para gloria de su nombre. La iglesia tiene que enseñar estos temas de sexualidad, porque el mundo se ha levantado, la sociedad se ha levantado y se está desvirtuando todo esto y nos va a afectar terriblemente. Pero la iglesia del Señor tiene la verdad, y el que calla la verdad está cayendo en un pecado de omisión. Hay que hablar la verdad. Recientemente en internet se señaló que una pastora fue a la cárcel porque dijo desde el púlpito que la homosexualidad era un pecado según la Biblia, y la metieron a la cárcel. Tenemos que levantarnos a decir la verdad. Tenemos que decir, hermanos, que la fornicación y otro catálogo más grande de pecados sexuales son pecados ante los ojos de Dios, pero Dios es un Dios de amor para restaurarnos y nos quiere restaurar cada mañana. Pidamos al Señor vivir limpios, justificados, regenerados y en santidad todos los días de nuestra vida y hasta que Él venga. Cuídese, huya y venza en el nombre de Jesús. Oremos.